En 1925, David Arellano y sus más cercanos compañeros que dejaron el Club Social y Deportivo Magallanes decidieron juntarse en el bar Quitapenas. Tras una serie de reuniones que comenzaron la noche del 12 de abril, la fundación del club quedó sellada el día 19 de abril de 1925. Luego de ser propuestos varios nombres, Independiente, O'Higgins, Arturo Prat, entre otros, Luis Contreras escogió el nombre del cacique araucano Colo Colo para el equipo, nombre que identificaría lo verdaderamente chileno. Luego de la fundación, el equipo se inscribió en la primera división de la Liga Metropolitana. El primer partido que jugó Colo Colo en su historia y en esa división fue ante el Inglis FC, el 31 de mayo de 1925, y que terminó con una victoria para Colo Colo de 6-0. En la misma temporada, Colo Colo se coronó campeón invicto de la Liga Metropolitana y comenzó a ser apodado como el equipo invencible. El 28 de marzo de 1927, el equipo fue el primer club de Chile que fue de gira al viejo continente, precisamente a Portugal y España, jugando su primer encuentro en La Coruña el 3 de abril frente a la Iriña de Pontevedra. El 2 de mayo de 1927, en un partido amistoso contra la Real Unión Deportiva de Valladolid, al minuto 35 de juego, fue fuertemente lesionado el capitán y fundador de Colo Colo, David Arellano, producto de un golpe que le causó una peritonitis, que al día siguiente lo llevó a la muerte. A raíz de esto es que hasta el día de hoy y en la eternidad, Colo Colo guardará luto eterno por la partida del gran capitán. Esto se manifiesta en la cinta negra que ostenta sobre el escudo oficial. El 27 de mayo de 1933, en idea conjunta con Audax Italiano, Badminton, Green Cross, Morningstar, Magallanes, Santiago Nacional y Unión Española, crearon la Liga Profesional. El campeonato de apertura lo ganó Colo Colo al derrotar en la final 2-1 a la Unión Española, pero en el campeonato oficial, quedó con el mismo puntaje que Magallanes, obligando a jugar una final que ganaron los magallánicos por 2-1. En la temporada 1937, Colo Colo obtuvo su primer título nacional, y de forma invicta. Finalizó a 5 puntos de Magallanes, su más cercano perseguidor. En la temporada 1939, Colo Colo sumó su segunda estrella y de los 91 goles que registra el equipo campeón, Alfonso Domínguez anotó 29 goles en 24 partidos, en una campaña brillante que registra varios resultados abultados como el 9-1 a Magallanes, 7-1 a Audax Italiano y el 7-0 a Badminton. Clave para su rendimiento, sería el debut en la banca de Francisco Platco, que venía con un avasallador estilo de juego. En la temporada 1941 y con una delantera conformada por Enrique Sourel, César Socarrás, Alfonso Domínguez, Norton Contreras y Tomás Rojas, Colo Colo sumó su tercera estrella, y por segunda vez invictos con un promedio de casi 3,5 goles por partido. Francisco Platco nuevamente revolucionó el fútbol nacional, con la implementación del esquema de juego, Alf Policía, denominación que recibió el jugador encargado de marcar al centrodelantero rival, algo inédito para la época. El año 1944 comenzó con la renuncia de Platco y el despido de varios jugadores extranjeros, como parte de una política de chilenizar el equipo adoptada por el club ese mismo año. Los cambios surtieron efecto, ya que bajo la conducción del entrenador nacional Luis Tirado, quien reemplazó a Arturo Torres a mediados de la temporada, Colo Colo obtuvo nuevamente el campeonato nacional, derrotando en la última fecha al Audax Italiano por 3-1. En la temporada 1947, Colo Colo se consagró nuevamente campeón, esta vez bajo la dirección técnica del exjugador Enrique Sourel, a 3 fechas del final del campeonato. Este título sirvió de base para que el club organizara la Copa de Campeones de América en 1948, campeonato precursor de la futura Copa Libertadores de América, junto a River Plate de Argentina, Vasco da Gama de Brasil, eventual campeón del torneo, Litoral de Bolivia, Emelec de Ecuador, Deportivo Municipal de Perú y Nacional de Uruguay. Tras 6 años de espera, en el año 1953 Colo Colo obtuvo su sexta estrella con la vuelta del entrenador Francisco Platco y la repatriación de 2 hermanos iquiqueños que jugaban en el Newcastle United inglés, Ted y Jorge Robledo, este último goleador del torneo con 26 tantos. La llegada de estos jugadores significó un nuevo estilo de juego y más gente en los estadios. En 1956, gracias a jugadores como Misael Scuti, Mario Moreno, Enrique Ormazábal y Jorge Robledo, Colo Colo consiguió su 7º título nacional. Ese mismo año, se adquirió un terreno de 28 hectáreas, ubicado en el sector sur de Santiago en la comuna de Macul, iniciándose la construcción del futuro Estadio Monumental. En la temporada 1960, Colo Colo contrató como entrenador a Hernán Carrasco y a 3 fechas del final, alcanzó al puntero Santiago Wanderers y se mantuvo en primer lugar, conquistando la 8ª estrella. En el año 1963, Colo Colo salió nuevamente campeón, luego de una disputada temporada con la Universidad de Chile, solo separados por un punto.
Ese año Colo-Colo marcó dos récords en el fútbol chileno. El primero, la máxima cantidad de goles anotados por un club en una temporada, 103 goles, y el segundo, la máxima cantidad de goles anotados por un jugador en una temporada, Luis Hernán Álvarez, con 37 goles. En la Copa Campeones de América 1964, actual Copa Libertadores, Colo-Colo logró llegar a las semifinales del torneo, siendo derrotado por Nacional de Montevideo. Después de 7 años de sequías, en 1970, gracias a la conducción de Francisco Ormazábal, Colo-Colo llegó a la 10ª estrella, después de ganar en el partido de definición por el título a la Unión Española por 2-1, gracias a 2 goles del brasileño Elsen Beirut. En el año 1972, bajo la conducción de Luis Zorro Álamos, y con figuras como Francisco Valdés y Carlos Caselli, Colo-Colo salió campeón nacional. Al año siguiente, Colo-Colo se convirtió en el primer club chileno en disputar la final de la Copa Libertadores. Superó en primera fase a Unión Española y a los equipos ecuatorianos Emelec y Nacional de Quito. Superó a Cerro Porteño y a Botafogo. En la final se enfrentaron en una polémica definición a Independiente, empatando 1-1 en Avellaneda y 0-0 en Santiago, pero perdiendo 2-1 en el desempate en Montevideo. Después de aquel subcampeonato el equipo entró en una crisis deportiva e institucional que se solucionó en el año 1979, cuando, guiados por la dupla de Severino Vasconcelos y el goleador de ese año, Carlos Caselli, el club alcanzó el 12º título tras terminar el torneo con 10 triunfos consecutivos. Colo-Colo obtuvo el título nacional en los años 1981 y 1983 de la mano del entrenador Pedro García, peleando ambos campeonatos con Cobreloa. En el año 1986, bajo dirección técnica de Arturo Sala, Colo-Colo ganó la definición del campeonato por 2-0 frente a Palestino, conquistando su 16ª estrella. En este periodo el club también ganó la Copa Chile en las temporadas 1981, 1982, 1985, 1988, 1989 y 1990. El 30 de septiembre de 1989, bajo el mandato de Peter Dragicevic, se inauguró de forma definitiva el Estadio Monumental, con un partido entre Colo-Colo y Peñarol, que terminó con triunfo de Colo-Colo por 2-1, siendo el primer gol marcado en este recinto obra de Marcelo Barticciotto. En este nuevo estadio se dio la vuelta olímpica del título del año 1989, jugando el último partido contra Cobresal. A mitad de la temporada 1990, llegó desde Croacia el entrenador Mirko Josic, para reemplazar a Arturo Sala. Colo-Colo terminó el año con su primer bicampeonato nacional, 3 fechas antes del término del torneo. En el año 1991 el equipo se coronó campeón de América al ganar la Copa Libertadores. Colo-Colo derrotó en cuartos de final a Nacional de Uruguay y eliminó en semifinales a Boca Juniors para superar en la final a Olimpia de Paraguay luego de empatar 0-0 en el Estadio Defensores del Chaco y vencer por 3-0 el 5 de junio de 1991 en el Estadio Monumental, con 2 goles de Luis Pérez y 1 de Leonel Herrera, transformándose así en el único equipo chileno hasta la fecha en ganar dicho torneo. En el ámbito local, Colo-Colo obtuvo por primera vez un tricampeonato, al ganar el campeonato nacional, igualando a Magallanes. Ese mismo año, perdió la Copa Intercontinental en Tokio por 3-0 ante el Estrella Roja de Belgrado. El año 1992, el club ganó la Recopa Sudamericana al derrotar por penales a Cruzeiro de Brasil y la Copa Interamericana 1992 al vencer al Puebla de México. El año 1993, Mirko Josic consiguió su último título en Colo-Colo al quedarse con el campeonato nacional, en un año marcado por la llegada de importantes refuerzos, como por ejemplo el seleccionado boliviano Marco Echeverri. Después de la salida de Josic del club, el equipo sufrió algunos años de inestabilidad, provocados por la disputa por la presidencia y una deuda en lento crecimiento. Esto fue solucionado cuando en 1995 llegó al club el entrenador paraguayo Gustavo Benítez. En 1996 Colo-Colo logró su 20ª estrella, de la mano de, entre otros, el volante Marcelo Espina y los delanteros Ivo Base y Marcelo Barticciotto. Ese mismo año Colo-Colo, tras eliminar a Estudiantes de La Plata y Flamengo, llegó a la semifinal de la Supercopa Sudamericana, donde fue eliminado por el Cruzeiro. En la temporada 1997 el campeonato fue realizado en 2 torneos. En el primero, Apertura, Colo-Colo perdió la final contra la Universidad Católica, pero en el Clausura le tomó 5 puntos de ventaja al mismo equipo, coronándose campeón. En el plano internacional, el club alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores, siendo eliminado nuevamente por el Cruzeiro, esta vez por penales. También consiguió llegar a la semifinal de la Supercopa Sudamericana, donde fue eliminado por el Sao Paulo. En 1998, Colo-Colo obtuvo su estrella número 22, en un año de cerrada lucha contra la Universidad de Chile, ganándole en la última fecha a Deportes Iquique en el Estadio Monumental. Luego de la salida de Benítez del club, Colo-Colo comenzó a vivir una negra etapa tanto en lo futbolístico como en lo financiero.
El 23 de enero de 2002 la justicia decretó la quiebra del club, dejándolo a cargo del síndico Juan Carlos Zaffi. En una de las etapas más difíciles para el club y después de 4 años, Colo-Colo se consagró campeón nuevamente. Ese año se conformó un equipo juvenil, debido a la quiebra, y de la mano del técnico y exjugador Jaime Pizarro, Colo-Colo dio cuenta de la Universidad Católica en la final, alcanzando la 23ª estrella. Al año siguiente, y con Iván Zamorano de vuelta en Chile, Colo-Colo llegó a las finales de la Apertura y Clausura, pero cayó en ambas con Cobreloa. En el año 2005 tomó la administración del club la Sociedad Anónima Blanco y Negro, la cual concesionó todos los activos del club por 30 años, a cambio de pagar todas las deudas. A fines de 2005 fue contratado el exjugador Claudio Borghi, teniendo un Colo-Colo completamente renovado y joven. Con jugadores de las divisiones inferiores como Matías Fernández, Claudio Bravo, Gonzalo Fierro, Arturo Vidal, entre otros. Más los ya contratados Jorge Valdivia y Humberto Suazo. En el primer semestre de 2006 la justicia levantó la quiebra a Colo-Colo y, después de 4 años, el equipo logró levantar el título nacional número 24. En la final del torneo Apertura derrotó en lanzamientos penales a nuestro archirrival, la Universidad de Chile. En el segundo semestre Colo-Colo participó en la Copa Sudamericana 2006, en donde logró alcanzar la final gracias a la buena actuación de figuras como Humberto Suazo y Matías Fernández. En cuartos de final eliminó a Gimnasia y Esgrima de La Plata. En semifinales derrotó al Toluca mexicano, y en la final se enfrentó al Pachuca de México, empatando 1-1 en la ida y perdiendo la final de vuelta, por 2-1 en el Estadio Nacional. Al mismo tiempo, en el torneo local Colo-Colo consiguió llegar a la final del torneo Clausura de Chile, en donde dio cuenta de Audax Italiano, conquistando así el 25º título nacional. Al final del año se va la principal figura Matías Fernández al Villarreal, luego de ser galardonado como mejor jugador de América. En 2007, luego de una apasionante final de campeonato, Colo-Colo se coronó tricampeón por segunda vez en su historia, al ganar el campeonato de Apertura 2007. Ya en la segunda parte del año y luego de adjudicarse el torneo de Clausura, Colo-Colo se convirtió en el primer club chileno en alcanzar un tetracampeonato. Tras una irregular fase de grupos, en la etapa de playoff superó en cuartos de final a O'Higgins, en semifinales a Universidad de Chile con victorias por 2-0 como local y 1-0 como visitante, y en la final a Universidad de Concepción por 1-0 en la ciudad penquista y 3-0 en el Estadio Monumental, obteniendo de este modo el 27º campeonato nacional. Tras la renuncia de Borghi en marzo de 2008, fue Fernando Astengo quien dio a Colo-Colo a la final del torneo de Apertura de 2008, en la cual Colo-Colo enfrentaba a Everton de Viña del Mar en busca del pentacampeonato. La ida fue victoria por 2-0, sin embargo, en el partido de vuelta se perdió por 3-0 en el Sausalito, perdiendo la final y la posibilidad de hacer historia en el país. Ya en el Clausura 2008, Astengo renunció a la banca alba tras una irregular campaña, siendo Marcelo Bartixiotto su sucesor. Marcelo Bartixiotto condujo al club a su campeonato número 28, tras derrotar en la final a Palestino. Uno de los goles de la final de vuelta fue obra del delantero Lucas Barrios, la gran figura de Colo-Colo ese año, quien igualó la marca de Luis Hernán Álvarez en 1963 con la mayor cantidad de goles anotados en una temporada por un jugador de Colo-Colo, 37 goles. En 2009, Colo-Colo hace historia al enfrentar el 5 de agosto al equipo de la isla de Pascua por la Copa Chile, siendo el primer partido oficial de fútbol que se jugó en la isla, y la FIFA lo ha catalogado como el partido del siglo, dada su ubicación geográfica y su significado histórico. En el torneo de Clausura 2009, el inicio fue algo irregular, sin embargo, en los tramos finales su rendimiento fue en ascenso y quedó en playoff. En la etapa final, fue eliminando a cuadros como Universidad de Concepción y Deportes La Serena, llegando a la final con Universidad Católica, empatando en la ida y ganando en la vuelta, consiguiendo la 29 estrella. Llegaba el año 2013 y un nuevo técnico a Colo-Colo, Gustavo Benítez, el cual no duraría medio semestre tras renunciar luego de 10 fechas en el torneo Apertura 2013. Héctor Tapia sería el técnico interino, donde llegaría un fútbol renovado de la mano de jugadores canteranos como Claudio Baeza, Esteban Pavés, Juan Delgado, Luis Pavés más los estandartes Justo Villar, Julio Barroso y Gonzalo Fierro. En el torneo de Clausura 2014, se ratificaría a Tapia como técnico, y llegarían los fichajes de Esteban Paredes y Jaime Valdés. En la fecha 15, Colo-Colo se jugaba la opción de salir campeón frente a Santiago Wanderers. Con gol de Felipe Flores, Colo-Colo ganaría y conseguiría salir campeón luego de 4 años y obtener la esquiva estrella 30. En el torneo Apertura 2014, Chile, Colo-Colo quería buscar el bicampeonato. Luego de un comienzo difícil, poco a poco se afirmaría en los primeros puestos, llegando a disputar el título con Santiago Wanderers y Universidad de Chile. Finalizando la campaña, Héctor Tapia abandonaría el banco de Colo-Colo, llegando como reemplazante el Coto José Luis Sierra, con el cual saldría campeón en el torneo Apertura 2015.
En 2016, Pablo Guede fue confirmado como el nuevo estratega del Cacique, el cual proponía un juego muy ofensivo que venía demostrando en su paso por Palestino. Aunque no sería una buena temporada, Colo-Colo ganó la Copa Chile con un contundente 4-0 a Everton y quedó en la quinta posición del torneo nacional. Ya en el torneo de transición 2017, Colo-Colo estaba obligado a ser campeón, más con las contrataciones de Jorge Valdivia como gran figura y Agustín Orión, formando un equipo de lujo junto a Esteban Paredes, Jaime Valdés, Julio Barroso, Octavio Rivero, entre otros. Comenzaría la temporada con la consagración de la Supercopa 2017 goleando 4-1 a Universidad Católica. Luego de un irregular comienzo, llegaría el Superclásico, donde Colo-Colo golearía a la U con un hat-trick espectacular de Paredes. Colo-Colo ganaría en la última fecha frente a Huachipato 3-0, consiguiendo la estrella número 32. A pesar de que el año 2020 comenzó con el campeonato de la Copa Chile tras derrotar en la final al clásico rival por 2-1, los problemas continuaron, y la dirigencia decidió finalizar el contrato de Mario Salas como entrenador. Gualberto Jara fue el elegido como interino para continuar a cargo del club. Tras el mal momento que Colo-Colo vivió desde la vuelta del campeonato nacional que había sido suspendido por la pandemia de COVID-19, se decidió terminar el contrato de Gualberto Jara y traer a Gustavo Quinteros. La grave crisis institucional y deportiva del club no terminó con el cambio de entrenador, y Colo-Colo se ubicó en la última posición del torneo entre las fechas 20 y 28, con el serio peligro de descender. Un empate ante O'Higgins en la última fecha condenó a Colo-Colo a jugar el partido por el descenso contra la Universidad de Concepción, siendo lo más cercano que estuvo el eterno campeón de bajar a la Primera B en más de 90 años de historia. El partido culminó a favor de Colo-Colo con un solitario gol de Pablo Solari, dejando al Cacique en Primera División.